Y el consumo de gas natural en ese país está creciendo a un ritmo exponencial que supera la producción interna, una situación que beneficia a un acuerdo energético con Rusia, promovido también por las políticas frías de Occidente hacia Moscú y Pekín. Aunque Europa sigue siendo el importador principal del combustible ruso, al que podría cambiar drásticamente. Bricio Segovia ha investigado este asunto. La crisis ucraniana ha vuelto a dividir al mundo en dos bloques. Estados Unidos impone sanciones a Rusia y Europa hace lo suyo intentando reducir su dependencia del gas ruso. Ante las circunstancias, el Kremlin mira ahora hacia el este. 10 años ha discutido la gasística rusa Gazprom un acuerdo de suministro de gas con China. Echemos un vistazo a este mapa para ver cuáles son las dos opciones de gasoductos que se plantean. La primera entraría por el oeste del país, por esta frontera que vemos aquí. Esto es la Siberia rusa y esto China. Pues bien, su longitud, la del gasoducto, serían 2.600 kilómetros y su capacidad de producción alcanzaría los 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año. ¿Cuál sería esa segunda opción, que por cierto sería una opción complementaria? Pues bien, esta que vemos aquí, que recorrería 4.000 kilómetros, entraría a través del este de ambos países y su capacidad de producción también es considerablemente mayor, en concreto el doble que la de la primera propuesta. Llegaría a los 61.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Pero ¿por qué es tan importante el mercado chino? Pues bien, porque si echamos un vistazo a las cifras veremos que se trata de un mercado emergente. En 2010 el consumo de gas en China se situaba en los 106.000 millones de metros cúbicos, cuando la capacidad de producción interna es de unos 90.000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que China ya no tiene las capacidades de producir todo el gas que necesita su población. Se calcula que para 2020 esta cifra va a aumentar en un 200% y situaría las cantidades de consumo en 300.000 millones de metros cúbicos. Los más optimistas incluso la sitúan en los 400.000 millones. Esta es una opinión que comparten tanto los analistas chinos como los extranjeros. Gracias a las comunes políticas agresivas de Occidente, tanto hacia Rusia como hacia China, se está produciendo un manifiesto acercamiento entre Moscú y Pekín, expuesto, pues, por ejemplo, en la superación de toda esa interminable negociación que nunca acababa sobre los precios del gas a China. Parece que todo esto se está resolviendo y, bueno, la complementariedad entre los dos países es enorme. Si comparamos el mercado chino con el europeo, notamos una diferencia básica. Mientras que en China la demanda de gas creció el año pasado un 26%, Europa redujo la cantidad de gas importado. De hecho, fue la más baja desde 2004. La alternativa europea al gas ruso es un galimatías complicadísimo, ¿no? Se trata, en primer lugar, de potenciar la extracción de gas mediante métodos de fracking, que es absolutamente dañino para el medio ambiente en Estados Unidos, licuar ese gas, crear unas estaciones en Estados Unidos, transportarlo vía marítima a Europa, ahí recibirlo en otras estaciones, deslicuarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es muy complicado, exige muchas inversiones. Yo creo que es muy difícil para Europa en estos momentos pasarse sin el gas ruso. Si echamos un vistazo al nivel de ventas de la gasística rusa Gazprom, vemos que hasta ahora los países de la CEI, los países bálticos y también los de Europa Occidental y Central, es decir, Europa en su conjunto, representan el principal cliente de Gazprom. En cambio, los países de Asia-Pacífico no representan ni el 1% de su mercado. Teniendo en cuenta el potencial de crecimiento del gigante asiático, un acuerdo energético entre Rusia y China cambiará estas cifras sustancialmente. Y es que las sanciones impuestas por Occidente a causa del conflicto ucraniano han hecho que Rusia estreche todavía más, si cabe, los lazos con su histórico aliado del Este. Por un monto estimado de 400.000 millones de dólares, China y Rusia firmaron un acuerdo de suministro de gas. Se trata del convenio más importante en materia energética suscrito entre ambas naciones y calificado por muchos como el acuerdo del siglo. En acto realizado en Shanghái, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping
impulsarán el convenio gasífero. Se estima que el precio acordado por cada metro cúbico de gas habría sido fijado en $350. Rusia comenzará la entrega a partir del año 2018 y su meta anual es de 38.000 millones de metros cúbicos. El pacto entre Gazprom y China National Petroleum Corp asegura al gigante asiático una importante fuente de combustible y al mismo tiempo abre el mercado para Moscú, que busca un nuevo proveedor. Los precios exactos de este convenio no fueron revelados y el tiempo de duración del contrato será de 30 años. El convenio entre China y Rusia llega en un momento coyuntural. Pese a esto, ambos países venían trabajando en estos acuerdos en materia energética desde el año 2004. Lo vamos a repasar. Los acuerdos entre ambas estatales datan desde el 2004, cuando ambas empresas firmaron un convenio de cooperación energética. En el año 2006, Gazprom inicia el proyecto de Altai. Un año después, inician la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia para suministrar gas a China. En el 2010 se establece el suministro de 68.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Posteriormente, tras la suspensión del proyecto Altai, el gasoducto Fuerza de Siberia se convierte en prioridad para Gazprom. Amerita abordar este tema y nos acompaña el director del sitio web elespiadigital.com, Juan Antonio Aguilar, desde Madrid, España. Saludos cordiales, señor Aguilar. ¿La firma de este acuerdo fortalecerá la unidad entre China y Rusia o es acaso una maniobra política de Rusia contra los europeos por las sanciones que ha impuesto recientemente a Rusia debido al conflicto en Ucrania? Bueno, esto es un acuerdo estratégico que ya se venía negociando desde hace muchos años. Evidentemente, geopolíticamente, la alianza, el acercamiento de Rusia y China se viene sucediendo tanto en política internacional como en aspectos económicos y sociales desde hace tiempo. Es verdad que la situación ucraniana lo ha acelerado como respuesta de Rusia a las sanciones impuestas por Occidente, por lo que ellos llaman su intervención o su injerencia en los asuntos ucranianos, cuando es al revés. Pero lo cierto es que el acuerdo ya se venía fraguando desde hacía tiempo. Es una alianza estratégica que está dentro de lo comprensible, de los comprensibles objetivos de los BRICS, que también incluirá a India y a otras potencias en el futuro, y bueno, pues se está conformando simplemente un mundo multipolar, y esto es una de las consecuencias que esa nueva conformación internacional va adoptando. En el caso de que Rusia corte el suministro de gas a la Unión Europea, ¿qué país proveerá gas al bloque europeo? Bueno, pues es un problema, porque lo cierto es que las reservas energéticas de la Unión Europea se van agotando y en los próximos años quedarán reducidas a una mínima expresión. Con lo cual la dependencia de la Unión Europea es absoluta, una dependencia internacional absoluta en términos energéticos. ¿Quién puede proveer? Bueno, de momento, en parte, el gas Argelia y petróleo y gas algún país del Oriente Medio. Desde luego no Estados Unidos a precio barato. Técnicamente no puede en estos momentos y lógicamente las inversiones que necesitaría serían gigantescas y no lo iba a poder hacer a precio barato. Por lo cual la Unión Europea tiene un verdadero problema, porque claro, el petróleo proveniente de África o del Oriente Medio sufre importantes fluctuaciones dependiendo de la coyuntura internacional, porque es una zona políticamente muy inestable. Digamos que no tiene fácil solución. Por eso, tanto el empresariado alemán como el gobierno alemán intenta por todos los medios que la situación no se agrave y se llegue al corte del suministro de gas y otros productos energéticos desde Rusia a la Unión Europea. Señor Aguilar, acogiendo sus palabras, si bien es cierto que China y Rusia, como en el ámbito de los BRICS, están tratando de salir adelante, esas economías en desarrollo, pero ¿no es una casualidad que después de 10 años en estos momentos de agitación en el este de Ucrania es cuando se concreta este acuerdo? Claro, sí, como decía antes, la situación en Ucrania lo ha acelerado. La respuesta rusa a las sanciones, por otro lado, bastante ridículas, a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a empresas y empresarios rusos, pues tienen esta respuesta. Pero si usted no me deja invertir y tener negocio con Occidente, pues yo tendré que buscar nuevos mercados. ¿Cuál era el más sencillo? Porque ya existían negociaciones previas con China y porque además es un megacontrato impresionante, es decir, seguramente el más grande de la historia de Rusia. Pues lo que ha producido toda la situación ucraniana es acelerar todo este proceso.
pero yo creo que tanto, a lo mejor no con el tema del gas, pero con otros productos, con tecnología, etcétera, etcétera, ocurrirá lo mismo con India, ocurrirá lo mismo con Irán, ocurrirá lo mismo con otros países. Muchísimas gracias, señor Juan Antonio Aguilar, por haber atendido Hispan TV Noticias y por su análisis. China y Rusia firmaron hoy un acuerdo de suministro de gas por $400.000 millones que asegura al principal consumidor de energía del mundo una importante fuente de combustible, al tiempo que abre un nuevo mercado para Moscú en momentos en que los europeos buscan un nuevo proveedor. El presidente ruso Vladimir Putin y su contraparte china, Xi Jinping, estuvieron presentes en la firma del acuerdo en Shanghái entre las compañías estatales Gazprom y China Petroleum Corp. El pacto constituye un triunfo político para Putin, quien está buscando nuevos socios comerciales en Asia, mientras Europa intenta reducir su dependencia del gas ruso para mejorar su posición de negociación con Moscú tras la anexión de la región ucraniana de Crimea. Fuentes de la industria dijeron que China contaba con ventaja en las negociaciones al inicio de la fase final, al estar consciente de la necesidad de Putin por conseguir nuevos clientes y ante su mayor aislamiento de Europa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Un apretón de manos que cierra un acuerdo histórico entre Pekín y Moscú. El consorcio gasístico ruso Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo China han firmado un pacto de aprovisionamiento de gas natural tras casi una década de negociaciones. El acuerdo se ha alcanzado durante la visita de Vladimir Putin a Shanghái, donde se celebra la cuarta conferencia sobre interacción y medidas de construcción de confianza en Asia. El contrato ofrece a China, primer consumidor mundial de energía, una fuente alternativa de aprovisionamiento y a Rusia una nueva salida en un momento de máxima tensión con sus tradicionales clientes europeos a causa de la crisis ucraniana. El suministro de gas natural comenzará en 2018. El precio de venta para los próximos 30 años supera los 290.000 millones de euros. Un acuerdo histórico entre Rusia y China por un valor de 400.000 millones de dólares. Moscú y Pekín han firmado un tratado de suministro de gas ruso al gigante asiático por un plazo de 30 años. La empresa Gazprom ha calificado este convenio como el mayor suscrito. Tenemos con nosotros a Yelena Milinchit, quien nos cuenta en directo todos los detalles de esta transacción. Hola Yelena, un acuerdo de tan envergadura y esperado durante casi una década. ¿Cómo han llegado las partes a este acuerdo? Bueno, María, durante esta visita oficial de la delegación rusa a China se ha firmado todo un abanico de contratos, pero sin duda ninguna el más importante es el acuerdo entre Gazprom y la China CNPC. Se trata de tal denominado contrato del siglo de suministro de gas ruso a China por 30 años y que va a entrar en vigor en el año 2018. Moscú y Pekín ya negociaron este acuerdo los últimos 10 años y por fin han concretado los precios y también la ruta de gasoducto. El contrato, como sabemos de la parte rusa, vale unos 400.000 millones de dólares y sabemos también que China en el principio va a necesitar unos 38.000 millones de metros cúbicos al año, pero como la demanda interna aumenta, la cifra puede ser mucho más alta. Todos estos detalles indican que se trata de un acuerdo verdaderamente histórico y algo que confirma también la presencia de Vladimir Putin y del presidente chino Xi Jinping durante su firma. Yelena, un acuerdo que se ha firmado durante el segundo día de visita oficial del presidente Putin a China. ¿Qué otros aspectos podemos destacar de su agenda? Bueno, Putin ha tenido varios encuentros bilaterales en Shanghái, en primer lugar con su homólogo chino, ya que China, sin duda ninguna, es el socio número 1 comercial de Rusia. El presidente ruso también ha participado en la cumbre de la CICA, que es una conferencia de la seguridad y la confianza en Asia, y declaró que el formato de este evento
verdaderamente ayuda a crear una confianza económica, política, cultural, militar y ecológica entre los países de la región. También destacó que Asia debería construir un nuevo sistema de relaciones interestatales que corresponden a la realidad geopolítica. Sin embargo, Vladimir Putin mencionó algunos problemas, como por ejemplo el terrorismo, el crimen organizado, que representan una amenaza para toda la región, y añadió que ahora mismo el mayor factor desestabilizador en la zona son los problemas en Siria y que la situación se puede arreglar solamente con los esfuerzos conjuntos. Pues muchas gracias por esta información en directo. Y Elena, era nuestra corresponsal Elena Milinchit, que nos ha ofrecido desde Shanghái más información de este histórico acuerdo entre Moscú y Pekín sobre el suministro de gas ruso. Y precisamente este convenio suscrito contribuirá a garantizar una futura paz ante posibles inestabilidades. Es la opinión de Xavier Voltaire, investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona. China necesita imperiosamente carburante, ha hecho pactos con Turkmenistán, con Irán, pero evidentemente el suministro que le pueda garantizar la Federación Rusa es vital para el crecimiento de su economía. Y evidentemente, si hay un acuerdo en el ámbito económico, se puede hablar de un statu quo futuro, de reglas del juego pacíficas y por lo tanto evidentemente muy importante para la estabilidad de la paz en el mundo. Efectivamente, Europa está relativamente preocupada por esta situación porque el centro y norte de Europa depende en gran parte del gas ruso. No obstante, la Unión Europea también tiene otras fuentes de suministro. El caso más evidente es, por ejemplo, España y los países que España suministra, donde se ha explorado mucho en los últimos años en el norte de África, y Argelia está siendo un gran suministrador de gas y petróleo hacia la Unión Europea. La única diferencia, que es muy importante, es que Rusia, con todas sus dificultades, es un país estable, tiene un gobierno estable, por lo tanto es un socio duro en la negociación, pero estable, y el norte de África está en un proceso de absoluta inestabilidad, como lo reconoce Egipto, Libia, la propia Argelia y en menor medida Marruecos y Túnez. Y para que se haga una idea de la magnitud de la suma del contrato de gas entre Rusia y China, se lo ilustramos a continuación. 400.000 millones de dólares es casi el equivalente del Producto Interior Bruto de Colombia, incluso el doble del PIB de Perú. Además, es el mismo valor de 16.000 billetes de vuelos privados al espacio, o dicha cuantía es también el precio de 17 millones de coches Volkswagen Golf. Las negociaciones fueron duras, pero el resultado es una conquista para Putin. El presidente de Gazprom y el director de la petrolera china, CNPC, firman el acuerdo bajo la atenta mirada del presidente ruso y su homólogo chino Xi Jinping. Ninguno de ellos da muestras de gran entusiasmo. A partir de 2018, Rusia suministrará 38.000 millones de metros cúbicos anuales de gas natural a China durante 30 años. Se calcula que Moscú recibirá unos 292.000 millones de euros de Pekín. Gazprom anunció que el precio exacto es un secreto comercial, tal vez en un intento de disimular la posición ventajosa del gobierno chino en las negociaciones. La crisis en Ucrania obligó a Putin a precipitar el cierre del acuerdo para demostrar que no depende de Occidente. La economía rusa está bajo presión. Las reformas económicas no avanzan. Y las sanciones de Occidente le costarán a Moscú 100.000 millones de dólares. La exportación de energía tiene un gran peso en la economía. Por eso, la presión exterior obliga a Rusia a mirar hacia el este. El día anterior ya se habían firmado numerosos contratos en materia de energía, transporte e infraestructura, pero faltaba el acuerdo sobre el suministro de gas. Putin y el presidente de Gazprom tuvieron que esperar, pero mereció la pena. Moscú ha reducido su dependencia de Occidente, aunque a un costo considerable.
China y Rusia escenifican su buen entendimiento ante las sanciones occidentales a Moscú. Horas antes del inicio oficial de la cumbre en Pekín de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunieron para reforzar su cooperación en materia de energía. Estos acuerdos suponen una válvula de escape para Putin frente al bloqueo que le supone con la Unión Europea la crisis ucraniana. Estamos preparados para reforzar la cooperación comercial, materias primas y energía, y los especialistas estudian planes para compartir la energía entre los dos países de acuerdo con el principio de un beneficio mutuo, resumió Putin. Rusia usará su moneda de forma más activa en este acuerdo con China. El trato se ha hecho directamente en rublos y yuanes. Durante los días que dura la cumbre de la APEC hasta el jueves, Pekín y Moscú firmarán varios acuerdos en materia de energía y otros sectores económicos. En concreto, el memorándum para un gasoducto denominado del oeste de suministro de gas entre China National Petroleum Corporation y Gazprom. Por otro lado, también se negociarán proyectos de cooperación nuclear e hidroeléctrica. Fuera de la energía, ambos países discutirán de líneas ferroviarias de alta velocidad, tecnología espacial y sector financiero. Aunque en esta cumbre del Pacífico también está invitado el presidente estadounidense Barack Obama. Sus relaciones están congeladas con Putin y siguen siendo tensas con Xi Jinping por las disputas comerciales, pero Obama sabe del poder estratégico chino. En los próximos 5 años, la mitad del crecimiento económico fuera de Estados Unidos vendrá directamente de aquí, en Asia, recordó Obama. Esto hace de esta región una increíble oportunidad para crear trabajo y cualquier líder serio americano, sean cuestiones políticas o comerciales, lo reconoce. Para impresionar a sus anfitriones, el régimen chino organizó el lunes por la noche una gran gala en la piscina olímpica conocida como El Cubo. La veintena de jefes de Estado y de Gobierno presentes fueron obsequiados con un espectáculo de música y danza tradicional y contemporánea. Una manera para Pekín de asentar su autoridad entre Putin y Obama. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. A new world order. Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado nuevo orden mundial. El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden. ¿Cómo participamos cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis? Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento. No más ni menos que un nuevo orden mundial. Esa es la promesa de los más poderosos. Está emergiendo un nuevo orden mundial, una era progresista de cooperación internacional. Hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización. Quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo, con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global, de gobernanza global, de gobernanza global. ¿Será acaso este el principio del nuevo orden mundial? Nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, un solo banco, una sola persona que controle a todo el mundo. Ando usted por el mundo, lo único que se habla es de las nuevas atribuciones del Fondo Monetario Internacional, el nuevo rol del Banco Mundial. Un banco central que se está congelando y que es un banco que va a controlar el dinero de todo el mundo, un único banco para todos. Busquemos una moneda común que nos alcance a todos. Therefore, this is it, international currency. And one of the ways that will drive the change is through global governance. Will recover some kind of world governance. I know that these are big words, but let me be a little bit more specific. 2009 is also the first year of global governance, with the establishment of the G20 in the middle
financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. A new world order. Millones de metros cúbicos, los más optimistas incluso la sitúan en los 400.000 millones. Esta es una opinión que comparten tanto los analistas chinos como los extranjeros. Gracias a las comunes políticas agresivas de Occidente, tanto hacia Rusia como hacia China, se está produciendo un manifiesto acercamiento entre Moscú y Pekín, expuesto, pues, por ejemplo, en la superación de toda esa interminable negociación. Y el consumo de gas natural en ese país está creciendo a un ritmo exponencial que supera la producción interna, una situación que beneficia un acuerdo energético con Rusia, promovido también por las políticas frías de Occidente hacia Moscú y Pekín. Aunque Europa sigue siendo el importador principal del combustible ruso, al que podría cambiar drásticamente. Bricio Segovia ha investigado este asunto. La crisis ucraniana ha vuelto a dividir al mundo en dos bloques. Estados Unidos impone sanciones a Rusia y Europa hace lo suyo intentando reducir su dependencia del gas ruso. Ante las circunstancias, el Kremlin mira ahora hacia el este. 10 años ha discutido la gasística rusa Gazprom un acuerdo de suministro de gas con China. Echemos un vistazo a este mapa para ver cuáles son las dos opciones de gasoductos que se plantean. La primera entraría por el oeste del país, por esta frontera que vemos aquí. Esto es la Siberia rusa y esto China. Pues bien, su longitud, la del gasoducto, serían 2.600 kilómetros y su capacidad de producción, a cifras, veremos que se trata de un mercado emergente. En 2010 el consumo de gas en China se situaba en los 106.000 millones de metros cúbicos, cuando la capacidad de producción interna es de unos 90.000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que China ya no tiene las capacidades de producir todo el gas que necesita su población. Se calcula que para 2020 esta cifra va a aumentar en un 200% y situaría las cantidades de consumo en 300.000, alcanzaría los 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año. ¿Cuál sería esa segunda opción, que por cierto sería una opción complementaria? Pues bien, esta que vemos aquí, que recorrería 4.000 kilómetros, entraría a través del este de ambos países y su capacidad de producción también es considerablemente mayor, en concreto el doble que la de la primera propuesta. Llegaría a los 61.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Pero ¿por qué es tan importante el mercado chino? Pues bien, porque si echamos un vistazo a las